Bueno, vamos a la lectura que nos trae aquí el día de hoy. Antes de las fiestas habíamos acabado la introducción de Chavenier sobre la vida y obra de Simone Weil. Os había propuesto que echarais un vistazo a su diario de fábrica. Algunos lo habéis hecho. Es un texto duro, pero creo que es necesario echarle un vistazo. No se puede leer así de forma colectiva, no está diseñado para eso, no está escrito para eso, es un diario, es un diario. Pero creo que es muy iluminador de lo que vamos a leer luego, ¿no? Porque después de leer el diario de fábrica, creo que uno puede entender con mucha más nitidez el estado de ánimo y de pensamiento de Simone Weil, ¿no? Esa dureza, la crueldad, la alienación, la, cómo el mecanismo de opresión actúa de forma completamente impersonal sobre sus víctimas. Eh, Todo esto lo destila el diario de fábrica. Los textos que vamos a leer a partir de hoy, que son los que van de la página 199 hasta el final, con alguna excepción, son los textos sueltos eh, en los que aparece el pensamiento de Simone Weil alrededor del problema obrero. Sabéis que ella escribió sobre muchísimas más cosas, como hemos visto, ¿no? Es decir, pero el problema obrero, el problema de la economía, el problema del capitalismo, el problema de la opresión, está presente en todos estos textos. Algunos son conferencias, otros son artículos publicados en las revistas sindicales, principalmente en la Revolución Proletarienne, que sabéis que fue una revista sindicalista, una revista de sindicato comunista, pero con tendencias antiestalinistas y con muchas vertientes libertarias, ¿no? Es una revista comunista, como podríamos decir, contestataria de la idea de partido único o de obediencia de partido, que era la que intentaba imponer la Unión Soviética en la década del 30, ¿no? Estos comunistas heterodoxos, libertarios, socialistas de diversa raíz, escriben en esta revista. Ahí hay gente no solamente como Simone Weil, sino, por ejemplo, pues como Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Pues también escribe en esta revista. Eh, Muchos de estos artículos que vamos a leer fueron publicados en esta revista o en otras parecidas durante los siguientes 10 años. Estamos hablando entre el año 36 y el fallecimiento de Simone Weil. Y todos ellos, decíamos, giran alrededor de la condición obrera. Creo que os van a gustar mucho. Creo que no tienen desperdicio. Y, y nos van a permitir ver primero la clarividencia de esta mujer, al mismo tiempo, pues bueno, que sus lagunas y algunos planteamientos que ella hace, que bueno, pues ya los iremos comentando, que son llamativos, ¿no? En su época. A veces son llamativos porque pareciera que ella desconoce que eso ya era campo trillado, ¿no? Sobre el tema del que ella está hablando, y otras veces son llamativos porque parece mentira que en 1936 se dijeran las cosas con esta claridad y que todavía hoy haya quien sigue dudando con respecto a ciertas cuestiones económicas o de organización industrial. Así que creo que de una manera o de otra los textos os van a llamar la atención, os van a gustar y creo que os van a iluminar y sobre todo siguen teniendo vigencia. De cabo a rabo, siguen siendo textos que nos interpelan en el presente. Vamos a Eh, leer.
Una cosa solo, Jorge, de lo del diario. Lo que me ha llamado la atención que con lo minuciosa que es describiendo todo, no habla en ningún momento de acoso sexual a las trabajadoras. Bueno, no lo acabo del todo, pero bueno, todo lo que he leído. Pero así es, yo tampoco, sí, a mí no me, yo no lo he visto. Mm, Y llama la atención también, sí, mm. llama la Pero, atención. pero es porque no lo quería decir, porque no era un tema que no le interesaba, no sé. Mm, Veto a saber, veto a saber, a veces, mira, hoy mismo hay una chica que denuncia el acoso sexual sufrido en la televisión por un guionista. Es una de estas cómicas, una de estas chicas que hace monólogos en televisión, ¿no? Eh, y ella está denunciando acoso sexual sufrido en 2015. Ella dice algo que debemos tener muy presentes. Ella no sabía en 2015 que eso era acoso sexual. Mm. Entonces, claro, hay muchas relaciones de opresión y de dominación en las que el oprimido no es consciente de que está siendo maltratado o machacado, porque todavía no ha podido ni siquiera ponerle palabras al sufrimiento que está sintiendo, ¿no? Y luego el opresor siempre se apoya en la herramienta de que la víctima se culpabilice, se autoculpabilice, ¿no? Es decir, es que esto que me ha pasado no me habría pasado si yo no hubiera hecho esto o lo otro o lo demás allá. Y a veces tienen que pasar muchos años, a veces que la víctima tiene que verse reflejada en otras víctimas o tiene que oír la formalización de un tercero, para de pronto mirar hacia su memoria y decir, anda, pues esto era X, ¿no? Esto que me había pasado era esto. Entonces, que lo que Simone Bale no sufrió acoso sexual o no lo vio, o el pudor de la época le impide ponerlo por escrito, que eso también puede ser, ¿no? Es decir, la vergüenza que sufres, ¿no? Ante ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuántas mujeres han callado una violación, ¿no? ¿Cuántos hombres han callado ser humillados o ser machacados, ¿no? Eh, los seres humanos a veces para sobrevivir también tenemos que meter en un enorme cajón nuestros dolores, nuestras frustraciones y ponerle un tapón en el que no salgan ni siquiera para nosotros, no ya para los demás, ni siquiera, ni siquiera para nosotros. De esto nuestra psicóloga creo que sabe mucho porque creo que es el fondo del dolor que anida en la consulta, ¿no? Cuando todos estos dolores, eh, estos traumas que no somos capaces de verbalizar y que tenemos que poner una piedra encima para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder seguir viviendo. Pero claro, eso sigue ahí ronroneando toda la vida, ¿no? No, no, es que además en esa época era lo normal. Era lo normal. Si yo nací en el 52 y las que sois un poco más mayores, por la calle te iban diciendo obscenidades. De todo. O sea, y es o sea, no te podías ni quejar, si es que era lo que había, o sea, no, Claro, claro. Al revés, como se te ocurriera levantar la mirada, además eras una fresca. totalmente. Claro, claro, tal cual.
Así que, Magdalena, no sabemos por qué no hay acoso sexual en... De todas maneras, le voy a preguntar a Emilia, por si ella tiene alguna idea al respecto. Mañana le preguntaré. Qué Que no- bueno, qué bueno. Sí, mira tú, claro, claro, ella estudió mucho la biografía de Simón, mm, claro, claro. ya. A ver qué nos Le cuenta. preguntaré a ver si tiene alguna interpretación. Muy bien, pues vamos a la lectura. Pepa, la vida y la huelga de los obreros metalúrgicos. Este artículo firmado por S. Galois se publicó en la Revolución Proletaria 224 el 10 de junio de 1936. El texto volvió a editarse bajo el mismo seudónimo en un folleto titulado Sur l'État, Souvenirs de una De una explotada. explotada. Publicación mensual, Nimes, imprenta corporativa, Salto, ¿verdad? Sí. El recurso al seudónimo se explica por la voluntad de Simone Weil de no revelar su paso por la condición obrera, pues pensaba repetir la experiencia. La elección de Galois se debe a la admiración que sentía por el matemático. Simón Petrement supone que la parte que concierne a los recuerdos de la vida de fábrica ya había sido redactada. La parte escrita sobre la marcha se refiere a las huelgas en curso con ocupación de locales, movimiento que se inició el 8 de mayo de 1936, y a las reivindicaciones. En una carta del 17 de junio, Albertín de Thévenon confía a Simone Weil: como en todo lo que has escrito, lo que domina en tu artículo es una sensación de aplastamiento que puede deprimir. Pero le dice que comparte su sentimiento de lo que la huelga es una alegría pura. En otra carta escrita en junio de 1936, la amiga de Simone Weil refería con satisfacción: aquí, en la Revolución Proletaria, tu artículo ha suscitado controversia. Añadía: nosotros, tus allegados, estamos todos de acuerdo, incluido Thévenon, en decir que realmente ha sentido el movimiento como nosotros. Correspondencia, Thévenon, fondos, Simón Weil. Vale, gracias, Pepa. Este artículo vemos que se escribe el 10 de junio de 1936. Vamos a ver el contexto en el que este artículo se está escribiendo. El 3 de mayo, el 3 de mayo del 36, el Frente Popular ha ganado las elecciones. Y el 4 de junio, sí, el 3 de mayo ha ganado las elecciones, y el 4 de junio los sindicatos le hacen al Frente Popular, hacen una huelga general. 2,5 millones de trabajadores van a la huelga. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Claro, uno dice, le haces la huelga a tu propio gobierno, ¿no? Le haces la huelga al gobierno que, ¿no? Sí, que acaba de ganar las elecciones gracias al voto obrero. Esa huelga tiene por objetivo recordarle al gobierno a quién le debe los votos. Porque ya sabéis lo que pasa con la burguesía, ¿no? Que es la mar de progresista cuando está en la oposición, ¿no? Y cuando llega al gobierno, entonces todo es razón de Estado y todo siempre es para el año que viene, que ahora no están dadas las condiciones, ¿no? Esto siempre es así, ¿vale? Sí, siempre es así. Por eso es importante la presión popular. Por eso es importante que la gente, además de votar, esté en las calles recordándole a sus representantes que el motivo por el que están ahí es por las promesas electorales que hicieron y que no le van a perdonar a esos representantes que miren para otro lado o que hagan pactos en contra de lo prometido. Claro, ¿quiénes formaban parte de la bolsa de gatos que era el Frente Popular? ¿No? Bolsa de gatos en el sentido cariñoso de la palabra, ¿no? Porque, claro, ahí se juntó un montón de partidos políticos que hasta unos meses antes eran enemigos irreconciliables, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, digamos, para que eso pueda salir bien, como decía el califa, programa, programa, programa,
¿no? Sí, es la única manera de que una bolsa de gato se pueda ordenar y que pueda salir adelante. Programa, 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 ¿no? Y aún así, Y aún así la cosa es delicada, ¿no? Claro, ahí teníamos al Partido Socialista, que seguramente era la fuerza mayoritaria, no recuerdo ahora los resultados electorales, pero bueno, sería prácticamente la fuerza mayoritaria. El Partido Comunista, que recordaréis que ambos se consideraban recíprocamente en Alemania el enemigo a batir, ¿no? Así que ya veis qué mimbres para ser el Frente Popular. Y por supuesto, en medio de todo esto, el famoso Partido Radical, ¿no? Que era un partido, como diríamos hoy, de extremo centro, ¿no? Vale, claro, claro, imagínate, ¿no? Es decir, con un partido centrista, el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿no? En cuanto se forma el gobierno, creo recordar que era Blum la cabeza visible, président du Conseil. empiezan las tensiones entre las distintas facciones, porque acabamos de hablar de 3 de los partidos, pero aparte de estos 3 partidos había 7, 8 más, ¿no? Más pequeñitos, pues cada uno tirando tiros para su lado, ¿no? Claro, cuando se forma el gobierno, aparece el poder real, porque el gobierno, compañeras, solamente es un conjunto de seres humanos que han sido nombrados por elección popular, ¿eh? Pero el poder no está ahí, ¿eh? El poder está en la estructura burocrática estatal, está en el ejército, en la economía, la banca, que es la que gestiona los créditos y las inversiones con las que el gobierno tiene que funcionar, ¿no? Y entonces, claro, cuando estas personas elegidas por el sufragio popular forman gobierno con todas sus trifulcas y con todas sus diferencias y con todas sus peleas y dicen programa, 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 entonces empiezan a pasar por los pasillos de la gobernación los que de verdad tienen el poder y a marcar sus límites. Ah, no, eso no se puede hacer, es que no hay plata para eso, ¿eh? No. Eso que habías dicho, no, eso mejor el año que viene, porque este año no, este año primero hay que dotar de uniformes y de armamento al ejército, porque, claro, o primero hay que salvar no sé qué empresas que iban a quebrar y si quiebran, imagínate la gente que va a quedar en la calle, ¿no? A ver, ¿vas a salir tú a defender el desempleo de esas empresas que quiebren? No, eso es que demasiado grande para quebrar, ¿no? ¿Sí? Bancos que hay que ayudar, en fin, policías que hay que armar. Ahí empiezan a funcionar los verdaderos poderes, ¿no? Y entonces, claro, estos buenos, en el buen sentido, ¿no? Es decir, imaginemos que además son gente honrada, gente, políticos decentes que han llegado a ocupar los cargos de gobierno con su mejor intención de cambiar el país y de hacer una política redistributiva y social. Bueno, cuando llegan ahí, aparte de tener que negociar entre ellos con todas sus trifulcas, además se encuentran con el poder. Y a lo mejor, pues empiezan a pensar que, oye, que todo lo que se habían planteado, pues a lo mejor tiene que esperar un poco. Bien, pues al mes siguiente, los sindicatos le montan una huelga general. Le dicen, que no se te olvide, que no se te olvide que tú estás aquí, o que ustedes están aquí, en función de un programa electoral y de unas promesas. Que no se os olvide, porque habrá otros poderes por ahí, pero también hay un poder de la calle. No solamente oigáis al poder de los bancos, al poder de la industria, al poder del campo, al poder de las relaciones internacionales. Todos esos son muchos poderes y son muy poderosos. Sí, pero también está el poder de la calle, ¿eh? También está el poder de los millones de obreros, de obreras que os votaron. ¿Vale? Así que no se os olvide. En ese contexto,
en ese contexto de huelga general contra el Frente Popular, como advertencia de las políticas regresivas o no suficientemente progresivas que pudiera ser, en ese contexto Simón escribe este artículo, pues apenas empezada la huelga. Si la huelga empieza el 4 de junio, este artículo es publicado el 10 de junio. El 10 de julio, ¿no? Vamos a ver el texto. Adelante, Pepa. Perdón. Sí. Por fin respiramos. Los metalúrgicos están en huelga. El público que ve todo esto de lejos no comprende nada. ¿Qué es esto? ¿Un movimiento revolucionario? Sin embargo, todo está tranquilo. ¿Un movimiento reivindicativo? Pero ¿por qué tan profundo, tan general, tan fuerte y tan repentino? Cuando se tienen ciertas imágenes clavadas en la mente, en el corazón, en la propia carne, se comprende. Se comprende enseguida. Solo tengo que dejar que afluyan los recuerdos. Se comprende, dice ella, dice, ¿por qué? ¿De qué se quejan? Digamos, estas reivindicaciones que están saliendo en la calle, los metalúrgicos, la élite de la industria, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿De qué se quejan? Adelante. Un taller en cualquier lugar de las afueras, un día de primavera, durante esos primeros colores tan agobiantes para los que bregan, el aire está cargado de olores de pintura y barnices. En mi primera jornada en esta fábrica, la víspera me pareció acogedora. Al cabo de todo un día, pateando las calles, presentando certificados inútiles, por fin esta oficina de contratación me había aceptado. ¿Cómo defenderse desde el primer momento de un sentimiento de gratitud? Aquí estoy en una máquina. Contar 50 piezas, colocarlas una a una en la máquina, por un lado, no por el otro, accionar cada vez una palanca, quitar la pieza, poner otra más, contar otra vez. No voy bastante deprisa. El cansancio ya se hace sentir. Hay que apretar, impedir que en un momento de pausa se pare un movimiento del siguiente. Más deprisa aún. Vamos, ahora he puesto una pieza por el lado malo. ¿Quién sabe si es la primera? Hay que prestar atención. Esta pieza está bien colocada. Aquella también. ¿Cuántas habré hecho en los últimos 10 minutos? No voy bastante deprisa. Aprieto más. Tremendo, es tremendo, ¿no? La descripción que hace del trabajo, ¿no? Que se le ha encargado. Y encima, dice ella, y encima agradecida. Y encima agradecida. Porque se ha tirado días pateando la calle de oficina de contratación en oficina de contratación a ver en qué lugar tenían la gentileza de pillarle para ponerla a trabajar en una máquina de estas, ¿no? Continúa, Pepa. Aprieto más. Poco a poco la monotonía de la tarea me arrastra a soñar. Durante algunos instantes pienso en muchas cosas. Despertar brusco. ¿Cuántas llevo hechas? No deben de ser bastantes. No soñar. Apretar más. Si al menos supiera cuántas hay que hacer, miro a mi alrededor. Nadie levanta la cabeza. Nunca. Nadie sonríe. Nadie levanta la cabeza nunca. Nadie sonríe. Mirad cómo describe la atomización, el aislamiento de los trabajadores unos con... Hay centenares de trabajadores en esa nave. Centenares. No se conocen, no se miran, no hablan entre ellos, ¿no? Están todos totalmente alienados y sumergidos en producir la cantidad de piezas para las que han sido contratados, ¿no? Continúa. Nadie levanta la cabeza nunca. Nadie sonríe. Nadie dice una palabra. Qué solo se está. Hago 400 piezas a la hora. ¿Serán suficientes? Si por lo menos pudiera mantener esta cadencia, el timbre de mediodía, por fin. Todo el mundo se precipita al reloj de control, al vestuario, fuera de la fábrica. Hay que ir a comer. Afortunadamente tengo todavía un poco de dinero, pero no hay que descuidarse. ¿Quién sabe si me dejarán seguir aquí? Si no, estaré días y días en el paro. Hay que ir a uno de estos restaurantes sórdidos que rodean las fábricas. Son caros, además. Algunos platos parecen muy tentadores, pero son otros los que hay que elegir, los más baratos. Hay que comer, Hasta hasta comer. comer cuesta esfuerzos. Esta comida no es un descanso. ¿Qué hora es? Aún queda un rato para dar una vuelta.
pero sin apartarse demasiado. Fichar con 1 minuto de retraso es trabajar 1 hora sin salario. Se acerca la hora, hay que volver. Aquí está mi máquina, aquí están mis piezas. Hay que empezar de nuevo, ir deprisa. Me siento desfallecer de cansancio y de desánimo. ¿Qué hora es? Aún quedan 2 horas para salir. ¿Cómo voy a poder aguantar? Ahora se acerca el capataz. ¿Cuántas haces? ¿400 a la hora? Han de ser 800. De no ser así, no la mantendré. Si a partir de ahora hace 800, tal vez consienta en que se quede. Tal vez consienta, ¿no? Esa generosidad del jefecillo, ¿no? Tal vez consienta en que se quede. Ayer en el seminario sobre la servidumbre voluntaria hablábamos justamente de este fenómeno, de la cascada de desprecio y de dominación que hay en toda estructura vertical, ¿no? El último de los jefecillos se siente Dios. Se siente Dios al lado de los pobres desgraciados a los que están explotando y oprimiendo, ¿no? El último de los jefecillos se siente con el poder de darte el trabajo y la vida o quitártelo. Claro, decía antes Magdalena, y en ese contexto no hay abusos de todo tipo. Cuando se siente Dios, seguramente sí, ¿no? O por lo menos ya está el caldo de cultivo, ¿no? Si ya tenemos el caldo de cultivo para que florezca todo tipo de abusos y de degradaciones, ¿no? Ese jefecillo infame que probablemente ni siquiera es el mejor de los trabajadores, sino probablemente simplemente es un enchufado de otro jefe, ¿no? Ese jefecillo decide si en este caso Simón va a comer o no va a comer al día siguiente. Sigue tú, Julián. Aún quedan 2 horas para salir. ¿Cómo voy a poder aguantar? Ahora se acerca el capataz. ¿Cuántas hace? ¿400 a la hora? Han de ser 800. De no ser así, no la mantendré. Es así, estoy bien, ¿no? Sí, estás perfecto ahí, sí. El pajarito es el que nos tiene... Y a partir de ahora, hace 800, tal vez consienta en que se quede. Habla sin levantar la voz. ¿Por qué habría de levantar la voz cuando con una sola palabra puede provocar tanta angustia? Habla sin levantar la voz. Es terrible, ¿no? Habla sin levantar la voz. ¿Por qué habría de levantar la voz si con una sola palabra me puede echar a la calle, ¿no? Continúa. ¿Qué contesta? Lo intentaré. Apartar, Apretar. apretar más, vencer a cada segundo el hastío, el desánimo que paraliza. Más deprisa. Se trata de doblar la cadencia. ¿Cuántas he hecho al cabo de 1 hora? 600. Más deprisa. ¿Cuántas al cabo de esta última hora? 650. El timbre, fichar, vestirse, salir de la fábrica, el cuerpo vacío de toda energía vital, la mente vacía de pensamiento, el corazón desbordante de hastío, de rabia muda y por encima de todo de un sentimiento de impotencia y de insumisión. Pues la única esperanza para el día siguiente es que tengan a bien dejarme pasar otra jornada parecida. En cuanto a los días de venideros, están demasiado lejos. La imaginación se niega a reconocer un número tan grande de minutos tristes. Qué tremendo, tremendo texto, ¿no? Continúa, dice, más deprisa, ¿cuántas? 650, le habían pedido 800, no consigue hacer más de 650, el timbre, fichar, vestirse, salir de la fábrica, el cuerpo vacío de toda energía vital, la mente vacía de pensamiento, el corazón desbordante de hastío, de rabia muda, y por encima de todo, el sentimiento de impotencia
y de sumisión, porque la única esperanza es que al día siguiente te vuelvan a llamar para repetir la misma jornada. Continúa, Julián. Al día siguiente me permiten que vuelva a ponerme en mi máquina, aunque no hiciera la víspera los 800 piezas exigidas. Pero van a ver que hacerla esta mañana. Más deprisa. Aquí está el capataz. ¿Qué va a decirme? Paro. ¿Qué quiere de mí? ¿Despedirme? Espero una orden. En lugar de una orden llega una seca reprimenda, siempre en el mismo tono lacónico. Cuando se le dice que pare, tiene que ponerse de pie para ir a otra máquina. Aquí no se duerme. ¿Qué hacer? Callarme, obedecer inmediatamente, ir inmediatamente a la máquina que se me asigna, ejecutar dócilmente los gestos que se me indican, ni un movimiento de impaciencia. Todo movimiento de impaciencia se traduce por lentitud o torpeza. La irritación es algo bueno para los que mandan y les está prohibida a los que obedecen. Una pieza, otra pieza más. He hecho bastantes, deprisa. He estado a punto de estropear una pieza. Atención, que me retraso, deprisa, más deprisa. Detente un momento. Angustiante, ¿eh? Angustiante, es decir, el texto, ¿no? Dice, llega el capataz. ¿Qué va a decirme? No llego a la producción. ¿Qué me va a decir? Pare. Y con toda la arbitrariedad, ella que creía que le iban a pegar una bronca por no hacer las 600, digamos, por solo hacer 650 piezas, no, la bronca le cae porque no ha parado con suficiente prestancia, o por lo menos la que esperaba el capataz. Cuando yo le digo que pare, usted para. Usted no, ¿cómo dicen aquí los jefecillos funestos de nuestros emprendedores? Usted no está aquí para pensar. A usted le he dicho que pare, para. Y ahora es mi real voluntad que usted se vaya a otra máquina, a hacer otra cosa. Pero ¿cómo? Ahora que había empezado a cogerle el tranquillo y que ya empezaba más o menos a acercarme a las 800 piezas, sí, ahora usted se va a otra máquina, ¿no? Y más deprisa, mujer, que usted no está aquí para pensar, está aquí para apretar, ¿no? Sí, claro, nos dice, y cuídate de cualquier gesto de hastío o de irritación. Cuídate mucho, porque el único que tiene derecho a irritarse aquí es el jefe. Tú no. Tú siempre con buena cara. A los que obedecen les está prohibida la irritación. Así que, por favor, otra pieza, otra pieza, otra pieza y más deprisa. Gracias, Julián. Continúa Maricruz. ¿Qué más recuerdos? ¿Qué más recuerdos? Acuden en completo desorden. Mujeres que esperan delante de una puerta de la fábrica. No se puede entrar más que 10 minutos antes de la hora, y si se vive lejos hay que venir con una veintena de minutos de anticipo, para no arriesgar un minuto de retraso. Hay un portillo abierto, pero oficialmente no está abierto. Llueve a cántaros. Las mujeres están afuera bajo la lluvia, delante de esa puerta abierta. ¿Qué más natural que guarecerse cuando llueve y está abierta la puerta de una casa? Pues delante de esta fábrica ni tan siquiera se piensa en hacer ese movimiento tan natural porque está prohibido. Ninguna casa extraña es tan extraña como esta fábrica donde se gastan cotidianamente las fuerzas durante 8 horas. Una escena de despido. Se me despide de una fábrica en la que he trabajado un mes, sin que jamás se me haya hecho ninguna observación. Y sin embargo, se contrata todos los días. ¿Qué tienen contra mí? No se han dignado decírmelo. Vuelvo a la hora de la salida. Allí está el jefe de taller. Le pido muy educadamente una explicación. Recibo como respuesta, no tengo que rendirle cuentas. Y luego se va. ¿Qué hacer? ¿Un escándalo?
Me arriesgaría a no ser contratada en ningún otro sitio. No, me marcharé prudentemente. Volveré a patear las calles, a plantarme delante de las oficinas de contratación y a medida que pasan las semanas, a sentir crecer en el hueco del estómago una sensación que se instala permanentemente y de la que es imposible decir en qué medida es angustia y en qué medida es hambre. ¿Qué más? Un vestuario de fábrica en el transcurso de una semana de riguroso invierno. El vestuario no tiene calefacción. A veces se entra allí dentro justo después de haber trabajado delante de un horno. Se hace un movimiento de retroceso, como ante un baño frío. Pero hay que entrar. Hay que pasar allí 10 minutos. Hay que meter en el agua helada las manos llenas de cortes, en carne viva. Hay que frotarlas enérgicamente con serrín de madera para quitar un poco el aceite y el polvo negro. 2 veces al día. Claro que se soportarían sufrimientos aún más penosos, pero estos son tan inútiles. ¿Quejarse a la dirección? A nadie se le pasa por la cabeza ni un solo instante. Pasan de nosotros. Será o no verdad, pero en todo caso esa es la impresión que nos dan. Nadie se quiere arriesgar a que le echen un rapapolvo. Mejor sufrirlo todo en silencio. Es menos doloroso incluso. Mejor sufrirlo todo en silencio, dice. Qué tremendo, ¿no? Es menos doloroso callarse que exponerse a una situación en la que sabes que jamás vas a ganar, ¿no? Es menos doloroso. Continúa. Conversaciones. Conversaciones en la fábrica. Un día, una obrera lleva al vestuario a un chiquillo de 9 años. Llueven las bromas. ¿Lo traes a trabajar? Tiene 2 chiquillos y un marido enfermo a su cargo. Por lo menos gana de 3 a 4 francos a la hora. Suspira por el momento en el que el chiquillo pueda por fin ser encerrado todo el santo día en una fábrica para traer algunos francos. A otra, buena compañera y afectuosa, le pregunta por su familia. ¿Tienes niños? No, afortunadamente. Es decir, tenía uno, pero se murió. Habla de un marido enfermo que tuvo 8 años a su cargo. Se murió, afortunadamente. Está bien, los sentimientos, pero la vida es demasiado dura. La vida es demasiado dura, ¿no? Gracias, Maricruz. Magdalena, sigue tú. Escenas de paga. La verdad es que da gusto haberlo leído hace poco, porque esto es un resumen de aquello, porque aquello es un diario de todos los días, ¿no? Y Sí. da ganas de leeros trozos del otro porque, en fin. No te cortes si te No, apetece. no, sí, sale hay algunos que son muy duros. Sí, sí. Escenas de paga. Desfilamos como un rebaño ante la ventanilla bajo la mirada de los capataces. No sabemos cuánto cobraremos. Habría que hacer cada vez cálculos tan complicados que nadie lo consigue. Y hay arbitrariedades a menudo. Imposible evitar el sentimiento de que ese poco dinero que nos pasan a través de la ventanilla es una limosna. Pero es que, sin embargo, en su diario, ella cada día está calculando las piezas que ha hecho y el dinero que cobra. Sí. Sí, pero eso no quiere decir que luego no te apliquen quitas Sí, sí, hasta por respirar, sí, ¿no? sí, porque tienen una especie de bono ahí donde... Claro. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, di María G. Me ha sonado mucho el hecho de esta mujer que habla de su niño que se murió y de su marido que se murió, y de alguna manera, o sea, lo agradece, ¿no? Sí, Y a veces pienso que desde los que más o menos tenemos una vida pues confortable, ¿no? No somos conscientes de que esa especie de sentimientos y de tal, que a veces cuando uno está tan degradado y tan hecho polvo y tan machacado, no tienes ni siquiera derecho a tener esos sentimientos. Mm. así es. Así Y es. jugamos mal, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede ser? Y claro, es que realmente si vives una vida tan brutal, Sí. los sentimientos. Como dice ella, afortunadamente. Claro, claro. Afortunadamente. Eran dos cargas que ella vería que no podía sobrellevar. Claro. Y cuando la mortalidad infantil era tan elevada, claro, yo pienso que unos padres, sobre todo una madre, que tuviera que penar por como penaríamos, yo creo que nosotros, por cada uno,
Yo creo que sería imposible. Esos sentimientos, no sé, aquí las psicólogas sí pueden decir, pero yo creo que no pueden ser casi los mismos, aunque tengan dolor. Si de 10 hijos se te han muerto 5, Es que está hablando de supervivencia pura, ¿no? sí, sí. Tal cual. Es supervivencia pura, tal cual. Y muchas veces una boca de más, una boca de más hunde al resto, ¿no? Sí, 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 Brutal. brutal. Adelante. El hambre, cuando se gana 3 francos a la hora o incluso 4 francos o incluso un poco más, basta un azar, una interrupción del trabajo, una herida, para tener que trabajar una semana o más padeciendo hambre. No malnutrición, que también puede producirse permanentemente, incluso sin infortunios. Verdadera hambre. El hambre, unida a un duro trabajo físico, es una sensación punzante. Hay que trabajar tan deprisa como de costumbre, si no tampoco se comerá bastante la semana siguiente. Y encima uno se arriesga a que le echen la bronca por producción insuficiente, tal vez a que le despiden. No será excusa decir que se tiene hambre. Se tiene hambre, pero de todos modos hay que satisfacer las exigencias de esta gente por la que se puede ser condenado en un instante a pasar más hambre todavía. Cuando no se puede más, hay que esforzarse, apretar siempre. Al salir de la fábrica, volver pronto a casa para evitar la tentación de cenar y esperar la hora del sueño, que también será perturbado porque hasta por la noche se tiene hambre. Al día siguiente apretar más. Todos estos esfuerzos tendrán su contrapartida. Los pocos billetes, las pocas monedas que se recibirá a través de una ventanilla. ¿Qué más pedir? No se tiene derecho a nada más. Se está ahí para obedecer y callar. Se está en el mundo para obedecer y callar. Tremendo, tremendo, ¿no? Mm. Eh, qué descripción brutal, ¿no? De la situación en la que están millones de personas, ¿no? Se está ahí para obedecer y callar. Para obedecer y callar se está en el mundo. Se está en el mundo. Luego, la burguesía se escandaliza cuando se producen revueltas y de pronto, pues, claro, pues la gente dice, pues mira, pues basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo son capaces de...? Pero claro, eh, han apretado tanto, han llevado tan hasta el extremo la vida y la dignidad de tantos millones de personas que antes o después la espita salta, la espita salta. Y entonces ya son todo penas, ¿no? Y son todo como decir, yo no tengo la culpa, ¿no? De lo que ha pasado. No, tú no tienes la culpa, pero te beneficiabas de lo que estaba pasando. Y mientras te beneficiabas, mirabas para otro lado. Porque la culpa era del trabajador, porque no apretaba bastante, ¿verdad? Porque no hacía bastantes piezas. Porque la respuesta siempre ante la pobreza del otro era, es que no se esfuerza suficiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en condiciones mucho menos degradantes que la que está describiendo esta mujer? Porque hoy, para encontrarnos algo de esto, nos tenemos que ir a la periferia del capitalismo. A veces la periferia la tenemos en España también, ¿no? A veces la periferia la tenemos en Huelva, ¿no? Hay que irse a... no, no sé, Eso. Huelva. O la tenemos en algunos campos de esclavos ahí en Tarragona o en Cataluña, ¿no? Es decir, la periferia del capitalismo no siempre está fuera de los confines geográficos, ¿no? Pero claro, a los que tenemos la suerte de vivir acolchados en el centro del sistema, esto nos resulta un poco lejano, ¿no? Pues que sepamos que eso lo tenemos ahí al lado. En época de Simón de Beauvoir, en época de Simone Weil y en nuestro presente, ¿eh? Y muy cerca, mucho más cerca de lo que nos imaginamos. No hay más que ir a los sembradíos ahí en Almería, en Andalucía,
en Galicia, en los campos, en Tarragona, en Lérida, para encontrarse situaciones muy parecidas a esta. Y muchas veces era un problema de organización de la fábrica, porque la descripción de los fallos de las dichosas fresas, al final he buscado las fresadoras por ahí porque, Sí, porque no las conocía y fallan cantidad de veces y cada fallo de eso ella no cobraba, aunque fuera no culpa cobra, de la empresa, ¿no? Y de la falta de organización. Y claro, ella no claro. cobraba, mientras cambiaban la fresadora, ellas no cobraban. Por Eh, eso, Sí, y otra duda que tengo yo de ella, lo que no he entendido, porque me parece increíble, no necesitando ese trabajo, teniendo otro, lo que se pringa ella en este trabajo, pero incluso el hambre, que es decir, teniendo familia, eh, que podía darle el complemento, es decir, está bien la experiencia, pero además pasarlo totalmente igual que ellos, con las enfermedades que tienen, los dolores de cabeza, el acceso en la mano. Y, pero llegar a pasar hasta hambre también. sí, ella hace un apostolado en esto y se plantea, digamos, ella quiere sentir lo que sienten sus compañeros y compañeras de trabajo. Claro que puede salir de ahí. Claro, esa la coloca a ella en una posición diferente, evidentemente, lo hemos comentado ya en alguna sesión anterior, ¿no? Es decir, la posición de ella no es la de las demás. Ella sabe que de ahí va a salir. Es más, sabe que puede salir cuando quiera, Ujú, de allí. Las otras no, ¿eh? Las otras de verdad que están ahí para obedecer y callar. Ella está obedeciendo y callando por decisión propia. Yo creo que eso es ujú, lo terrible de esta descripción, que tú sabes que ella se está refiriendo a una experiencia de la que todas las personas que la rodean no pueden escapar. No pueden salir, ujú. no pueden salir. Y que Hombre, ninguna de ellas estaría en condiciones de poder relatar, ¿no? no, Precisamente porque no están haciendo un trabajo de Claro, inmersión o de investigación como el que está haciendo. sí. Ellas están sobreviviendo, ¿no? claro. Pero Es que, a mí la impresión que me da es que realmente siente lo mismo, que se mete tanto, Sí, sí. porque cuando está relatando las cosas notas un sufrimiento que es igual que seguramente el de los demás. No sé si tiene ella la visión de que puede salir de ahí, o sea, que puede, claro que puede, evidentemente, pero no sé, la sensación es que está tan imbuida para no sé, tan empatizada con esa vida de esas otras personas que se siente igual. Ujú, lo vamos a ver, Es lo que dice Magdalena, sentir hambre, que es muy duro, quiero decir, dormir para no sentir hambre. Cuando tienes una familia que te puede dar acceso a eso, a mí me lo, resulta muy fuerte. lo vamos a ver en otros textos más adelante y creo que ella lo explica muy bien. Por más de que ya nos ha dado una pista en la página anterior, cuando, cuando dice el timbre, fichar, vestirse, salir de la fábrica, el cuerpo vacío de toda energía vital, la mente vacía de pensamiento, el corazón desbordante de hastío, de rabia y el sentimiento de impotencia y de sumisión. Creo ujú, que, y ella nos lo va a contar en otros textos, esta brutalidad a la que esta gente es sometida la incapacita para la memoria y para pensar el presente. Sales de ahí tan reventado, que lo único que piensas es en comer, que no vas a comer, y en dormir, ¿no? Para volver otra vez al día siguiente. Y al cabo de unas cuantas semanas, nos va a decir Simón, al cabo de unas cuantas semanas, se te olvida hasta quién eres. Y pierdes toda referencia con respecto al mundo real. Ya no hay más mundo, no hay más mundo que el capataz, la fábrica, el tornillo, la tuerca y la llave. Dejadme leer cuatro líneas del diario. Es que tengo cantidad de subrayados porque dice Simón.
Que yo, a pesar de mi cansancio, tengo tal necesidad de aire fresco que voy a pie hasta el Sena. Allí me siento en la orilla, en una piedra, triste, agotada y con el corazón oprimido por la rabia impotente, sintiéndome vaciada de toda mi sustancia vital. Me pregunto si, en caso de que fuera condenada a esta vida, llegaría a cruzar todos los días el Sena sin lanzarme a él alguna vez. Ella sí que dice, si fuera condenada a esta vida, tiene Fuera claro, condenada, ¿no? porque continuamente está diciendo que ya no, que no puede más y que se va a ir. Hay que ver de qué fecha es esa hoja. ¿Qué fecha pone? ¿En qué fecha está? Esto, espera, que Porque es que ella cambió mucho, ella, digamos, su pensamiento se va oscureciendo a medida que transcurre el tiempo en la fábrica, ¿no? el 8 de abril, yo creo que es el primer contrato En el primer en contrato, el claro. Armstrong este. Todavía No, su cabeza tiene una frescura que la va a ir perdiendo a medida que avanza, ¿no? sí. De hecho, ella le pide a los amigos que no tiren las cartas que les manda porque, porque lo va a olvidar todo. Sí, su cerebro necesita borrar la experiencia que está teniendo para poder seguir adelante. Ujú. Estamos hablando de gente que trabaja, ¿eh? No estamos hablando de gente abandonada al pauperismo, estamos hablando de gente que trabaja un montón de horas para llevarse un sueldo y con eso no consigue sobrevivir. Nos decía Kapuscinski en uno de esos libros tremendos suyos, que de una situación así, quien cae en ese agujero pierde hasta las herramientas para salir de él. No se puede salir de ahí sin ayuda externa. Es decir, quien cae ahí queda fagocitado por las circunstancias, no puede moverse de ahí. Esto es lo terrible, digamos, de esta situación. Es una degradación, como decía antes María, que es una degradación tan profunda que sufre el ser humano que queda desarmado, queda sin posibilidades ya de hacer frente a la situación en la que está. Solo puede repetir en lo que está. Claro, pero mientras ella lo puede verbalizar y escribir, hay una diferencia inmensa con las otras personas que no pueden ni No siquiera puede. ser conscientes de que están haciendo, que están sumisas, que están oprimidas. O sea, es que ahí, claro, si llega un momento donde ella ya ni siquiera puede verbalizar, ahí está claro. Ahí está claro. Ahí ha terminado ya la degradación completa. Claro. Ella sale antes de ahí. De hecho, ella salió con la idea de repetir y no repitió. No me extraña. Repitió. Bueno, Ella salió estuvo en con la dos, idea de... ¿no? En dos ¿Cómo? fábricas, ¿no? Estuvo en Sí, dos. sí, sí. Ella estuvo un año haciendo esta experiencia y salió muy mal. De ahí es cuando ella tiene esas experiencias místicas, ¿no? A partir de ahí. Y ella siempre tuvo, pues eso, la idea de, oye, de volver otra vez a la fábrica y tal, pero afortunadamente, si no yo seguramente no habría sobrevivido, ¿no? A una situación como esa. Muy bien, continúa. Contar franco a franco. Durante 8 horas de trabajo se cuenta franco a franco. ¿Cuánto reportarán estas piezas? ¿Cuánto he ganado en esta hora? ¿Y en la hora siguiente? Al salir de la fábrica se cuenta aún franco a franco. Se tiene tal necesidad de expansión que todas las tiendas atraen. ¿Puedo tomar un café? Pero cuesta 10 céntimos. Ya tomé uno ayer. Me queda tanta pasta para la quincena. ¿Y estas cerezas? Cuestan tantos céntimos. Va uno al mercado. ¿Cuánto cuestan aquí las patatas? 200 metros más allá cuestan 2 céntimos menos. Hay que imponer estos 200 metros a un cuerpo que se niega a caminar. Los céntimos llegan a ser una obsesión. A causa de ellos no se puede olvidar nunca la coerción de la fábrica. Nunca se libra uno de ella. O si se hace una locura a escala de unos pocos francos, se padecerá hambre.
Esto no debe ocurrir a menudo. Se acabaría por trabajar menos deprisa y por un círculo despiadado el hambre engendraría más hambre todavía. No hay que dejarse coger en ese círculo. Lleva al agotamiento, a la enfermedad, a la muerte. Porque cuando no se puede producir lo bastante deprisa, ya no se tiene derecho a vivir. Tremenda frase. Cuando no se puede producir bastante deprisa, no se tiene derecho a vivir. Vaya tela. Yo os decía que Simone Weil os iba a impactar en estos textos, ¿no? Son textos desgarradores. Claro, le decía a su amiga Tevenón, decía, chacha, es que publicar esto en el periódico del sindicato es un poco deprimente. Estamos de acuerdo que esto es así, pero se supone que el periódico está para levantar los ánimos los ánimos de la gente, ¿no? Sí, y el texto este es brutal. Es brutal. Es decir, es difícil imaginarse, es difícil pensar que cualquier trabajador no se viera representado en esto que ella está escribiendo, ¿no? Que no se vieran ahí reflejados, ¿no? Tremendo texto. Gracias, Monse. Elida, sigue tú, por favor. Vale, ¿me oís? Sí. Sí. El cansancio abrumador, amargo, por momentos doloroso hasta el punto de que se desearía la muerte. Todo el mundo, en todas las situaciones, sabe lo que es estar cansado, pero para este cansancio haría falta un nombre aparte. Hombres vigorosos, en la flor de la edad, se duermen de cansancio en el asiento del metro. No después de un mal día, sino después de una jornada de trabajo normal. Una jornada como será la del día siguiente, la de los 2 días después y así siempre. Bajando al metro, al salir de la fábrica, una angustia ocupa todo el pensamiento. ¿Encontraré un asiento? Sería demasiado duro tener que quedarse de pie, pero muy a menudo hay que quedarse de pie. Cuidado, entonces, con que el exceso de cansancio no impida dormir. Al día siguiente habrá que apretar un poco más. El miedo. Raros son los momentos del día en los que el corazón no esté comprimido por alguna angustia. Por la mañana, la angustia de la jornada que hay que atravesar. En el metro que lleva a Billancourt, hacia las 6:30 de la mañana, se ve la mayoría de los rostros contraídos por esta angustia. Si no se va con antelación, el miedo al reloj del control. En el trabajo, el miedo a no ir bastante deprisa, en todos los que tienen problemas para lograrlo. El miedo a estropear las piezas al forzar la cadencia, porque la rapidez produce una especie de embriaguez que anula la atención. El miedo a todos los pequeños accidentes que pueden provocar fallos o romper una herramienta. De manera general, el miedo a las broncas. Se expondría uno a muchos sufrimientos solo por evitar una bronca. La menor reprimenda es una dura humillación, porque uno no se atreve a replicar. El miedo, ese miedo que es omnipresente, ¿no? El miedo al salario, el miedo a llegar tarde, el miedo al hambre, el miedo al horario, el miedo a la reprimenda, el miedo a que rompas una pieza, el miedo a que rompas la máquina, el miedo a no tener el rendimiento que te ha pedido. Sí, el miedo a los accidentes. Si voy más deprisa, me cortaré la mano, ¿no? Sí, el miedo todo el día, permanentemente contigo. Vivir con miedo. Sé que algunas de vosotras lo habéis sentido. Sé que algunas de vosotras, algunos, hemos sentido vivir con miedo. Y el que lo siente, la que lo siente, no lo olvida nunca. No lo olvida nunca. Cuando ese miedo te atraviesa, es un miedo vital, cuando ese miedo te atraviesa, se queda instalado en ti toda la vida. No se olvida nunca. Continúa, Elida. Sí. ¿Y cuántas cosas pueden desembocar en una reprimenda? La máquina ha sido mal ajustada por el ajustador. Una herramienta es de acero malo. Piezas que es imposible colocar bien. Se gana uno la bronca.
Va uno a buscar al jefe por todo el taller para que le dé faena. Le echan a uno un rapapolvo. Si se lo hubiera esperado en su oficina, también se habría arriesgado uno a una bronca. Se queja uno de un trabajo demasiado duro o de una cadencia imposible de seguir, y se oye recordar brutalmente que ocupa un puesto que centenares de parados cogerían de buena gana. Pero para atreverse a protestar hace falta que verdaderamente ya no pueda uno más. Y esa es la peor angustia, la angustia de sentir que se agota uno o que envejece, que pronto no podrá uno más. Pedir un puesto menos duro, eso supondría reconocer que ya no se puede ocupar aquel en el que se está. Se arriesgaría uno a ser puesto de patitas en la calle. Hay que apretar los dientes, aguantar, como un nadador en el agua, con la única perspectiva de nadar siempre hasta la muerte, sin ninguna barca por la que pueda ser recogido. Si se hunde uno lentamente, si se ahoga, nadie en el mundo se dará cuenta siquiera. ¿Qué es uno? Una unidad en los efectivos de trabajo. No cuenta, apenas sí existe. Gracias, Elida. Brutal descripción, ¿no? El miedo. El miedo y la sensación de que no eres nada. No eres nada. Para nadie. Si te hundes, nadie lo va a notar. Si te vas, otro ocupará tu lugar. No eres nada. Y para poder comer, para mantenerte flotando, como dice ella en esa metáfora, ¿no? Para mantenerte flotando, callar y obedecer. Callar y obedecer. Solo para tener derecho a vivir. Solo para tener derecho a vivir. Mercedes, adelante. La opresión. La opresión. No hacer nunca nada, ni siquiera en un detalle que constituya una iniciativa. Cada gesto es simplemente la ejecución de una orden. En todo caso, para los peones especializados. En una máquina, para una serie de piezas, están indicados 5 o 6 movimientos simples que solo es necesario repetir a toda marcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que se reciba la orden de hacer otra cosa. ¿Cuánto durará esta serie que se reciba la orden de hacer otra cosa? ¿Cuánto durará esta serie de piezas? ¿Cuánto durará esta serie de piezas hasta que el jefe dé otra serie? ¿Cuánto tiempo se seguirá en esa máquina hasta que el jefe dé orden de ir a otra? Se está en todo momento en situación de recibir una orden. Si es una cosa librada a la voluntad del otro, como no es natural que un hombre se convierta en una cosa y como no hay una coerción tangible, ni látigo, ni cadenas, debe plegarse a esta pasividad por sí mismo. Qué bien estaría poder dejar el alma en la casilla donde se pone el cartón de fichar y recogerla a la salida. Pero no se puede. El alma se la lleva uno al taller. Hay que hacerla callar todo el tiempo. A la salida a menudo ya no se la tiene porque se está demasiado cansado. O si se la tiene todavía, qué dolor por la noche al darse cuenta de lo que ha sido durante 8 horas de ese día y de lo que será también 8 horas al día siguiente y al día siguiente del día siguiente. Gracias, Mercedes. Nos dice la opresión, no hacer nunca nada, ni siquiera en un detalle que constituye una iniciativa. Cada gesto, simplemente la ejecución de una orden. En una máquina, para una serie de piezas, están indicados los movimientos que hay que seguir a toda marcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que se reciba la orden de hacer otra cosa. ¿Cuánto durará esta serie de piezas? Hasta que el jefe dé otra serie. ¿Cuánto tiempo se seguirá en esta máquina? Hasta que el jefe ordene ir a otra.
Se está en todo momento en situación de recibir una orden. Se es una cosa librada a la voluntad de otro. La alienación. Se es una cosa librada a la voluntad de otro. Y como no es natural que un ser humano se convierta en una cosa, como eso no es natural, y como además no hay una coerción tangible, no hay un látigo, no hay cadenas, uno debe plegarse a esta pasividad por sí mismo. Esto es lo psicológicamente más agresivo para el oprimido, que además lo tiene que hacer por propia voluntad. Tiene que autolimitarse para ponerse al arbitrio de una voluntad ajena. Está para ser mandado y él tiene que ponerse en posición de ser mandado. Qué bien estaría, dice, dejar el alma en el casillero, dejar el alma en la taquilla donde se pone el cartón de fichar, pero no se puede. El alma se la lleva uno al taller y hay que hacerla callar todo el tiempo. A la salida, a menudo, ya no se la tiene porque se está demasiado cansado. O si se la tiene todavía, qué dolor por la noche al darse cuenta de lo que se ha sido durante 8 horas de ese día y peor aún, de lo que se va a hacer al día siguiente otra vez y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Perdón, ¿puedo comentar una cosa? Me recuerda, Jorge, a una serie que vimos Me estaba acordando. que se llama Separación. Es una serie de televisión que tampoco es que tenga mucha trascendencia, pero es muy interesante porque es una empresa que en la contratación ofrece a la persona a la que va a emplear la posibilidad de hacer una intervención quirúrgica para separar la vida privada de la vida laboral. Entonces, cuando ellos fichan y entran al trabajo, no dejan de recordar quiénes son. Y no saben si están casados, si tienen familia, qué les gusta, que si les gusta leer, qué hobbies tienen, y al revés. Y cuando salen de la fábrica, en el ascensor vuelven a fichar y salen y se olvidan totalmente de qué trabajo hacen, qué tipo de trabajo hacen, a qué se dedican, quiénes son sus compañeros, etc. Entonces me ha llamado la atención esto, ¿no? Porque ojalá poder dejar en la taquilla tu El alma, alma. ¿no? Tu conciencia, ¿no? Para olvidar un poco quién eres, ¿no? Así es. Esta Así. serie describe esto muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y es Me algo a estaba lo que se acordando. someten inicialmente de forma voluntaria, ¿no? Sí, sí. Dejar en otro lugar de las personas. Es Es esa una serie. ficción, pero es interesante ese concepto, ¿no? Esa serie describe, digamos, o viene a describir el concepto de una esclavitud voluntaria, Sí. ¿no? Dice, yo voy a entregar mi cuerpo durante 8 horas en la que voy a trabajar y lo entrego en esclavitud. Y para evitar mi sufrimiento me desconecto, ¿no? Es decir, a mí me desconectan. Yo no sé lo que voy a hacer. No sé si soy una costurera o si soy un asesino a sueldo. No sé lo que sea. A mí me pagan para que en esas 8 horas Yo produzco sin saber quién soy fuera de ese lugar. hago lo que me mandan Sí, y no sé nada de eso. sí. Yo también lo he sentido como que lo que está pidiendo es como ese tiempo de trabajo poder anestesiarse, Sí. paralizarse, ¿no? Tal cual, Donde no haya un sujeto humano. tal cual, tal Como cual. una máquina, vamos. Sí, una máquina. Gracias, Mercedes. Paco, sigue tú. ¿Qué más? ¿Qué más? La importancia extraordinaria que adquiere la benevolencia o la hostilidad de los superiores inmediatos, ajustadores, jefe de equipo, capataz, que dan a su antojo el buen o el mal curro, que pueden a voluntad ayudar o echar una bronca en los malos trances. La necesidad perpetua de no desagradar. La necesidad de responder a palabras brutales sin atisbo de mal humor e incluso con deferencia, si se trata de un capataz.
¿Qué más? El mal curro, mal cronometrado, con el que uno se revienta para no rebasar el bono, porque se arriesgaría a recibir una bronca por velocidad insuficiente. Nunca es el cronometrador el que se ha equivocado. Y si esto se produjera muy a menudo, se arriesgaría al despido. Y aún reventándose, no se gana casi nada, justamente porque es un mal curro. ¿Qué más? Pues basta con esto. Es suficiente para mostrar lo que es semejante vida y que si uno no se somete a ella, Si uno se somete a ella, es, como dice Homero a propósito de los esclavos, muy a su pesar, bajo la presión de una dura necesidad. esto dice, ¿qué más tengo que contar de lo que es esta vida? Dice ella. Dice, pues al final, como dice Homero, a propósito de los esclavos, a propósito de los esclavos, dice, si uno se somete a esto, es por la dura necesidad, nada más. No es su caso, pero sí es el caso de todos los compañeros y compañeras que tiene allí. Gracias, Paco. Monse, sigue tú, por favor. Desde el momento en que se ha notado que se debilita la presión, inmediatamente los sufrimientos, las humillaciones, los rencores, las amarguras silenciosamente amasadas durante años han constituido una fuerza suficiente para soltar las ataduras. Esa es toda la historia de la huelga, no hay más. No hay más. Dice, ¿por qué hemos llegado a la huelga? Dice, porque las elecciones en las que ganó el Frente Popular han dado la sensación de que se ha debilitado un poquito la presión. Y entonces la gente ha dicho, oye, pues todo esto que estaba aguantándolo, pues ahora, no digamos durante, ahora no lo voy a aguantar más, ¿no? Sí. Y ahora voy a la huelga. Dice, se ha debilitado un poquito la presión. Inmediatamente los sufrimientos, las humillaciones, los rencores, las amarguras, amasadas durante años, han constituido la fuerza suficiente para soltar las ataduras. Esa es toda la historia de la huelga. No hay más. Continúa. Burgueses inteligentes han creído que la huelga había sido provocada por los comunistas para incomodar al nuevo gobierno. Yo misma he oído decir a un obrero inteligente que al principio la huelga había sido provocada, sin duda, por los patronos para incomodar a ese gobierno. Esta coincidencia es chistosa, pero no era ninguna provocación. Nos doblábamos bajo el yugo. Cuando el yugo se ha soltado, hemos levantado la cabeza y ya está. Cuando el yugo se ha soltado, hemos levantado la cabeza, ¿no? Hay un filósofo que ya os traeré la cita, que dice que una situación de tensión opresiva genera rebelión. ¿Genera qué? Rebelión. Gracias. Pero si esa tensión opresiva eres capaz de sostenerla en el tiempo, lo que produces es depresión y desánimo. Y eso, el poder lo sabe. Eso es lo que ejercitó Ronald Reagan o lo que ejercitó Margaret Thatcher con tanto éxito. Que los sindicatos se levantan, leña al mono. Que los trabajadores salen a calle y protestan, despidos masivos. Que la gente protesta porque ha habido despidos masivos, pues le subo el precio del pan. ¿Sí? No pasa nada, hay antidisturbios suficientes. Esto es cuestión de esperar. Cuando el poder es capaz de sostener la presión y la opresión, al final la gente se deprime, las calles se vacían y la gente se vuelve a su casa. ¿A que parece que estoy describiendo la actualidad? Nuestra vida Pues sí, cotidiana, ¿verdad? el paralelo es... Esto está más que estudiado, está más que estudiado. Y lo saben de sobra. Dice, ahora el fenómeno de la Dana, ¿no? Es decir, se produce la explosión popular, sé paciente.
aguanta el tirón, no flojees. La gente se deprimirá y se volverá a su casa. Es cuestión de tiempo. Cuando el poder tiene bien amarradas las cosas, solo necesita tiempo. Y lo saben, y lo han hecho siempre. Por lo menos desde el siglo XX. Antes no lo tenían tan estudiado y en alguna que otra ocasión se le fue el asunto de las manos, ¿no? Continúa. ¿Cómo ha pasado esto? Oh, de manera muy sencilla. La unidad sindical no ha constituido un factor decisivo. Es un gran triunfo, desde luego, pero que supone para otras corporaciones mucho más que para los metalúrgicos de la región parisina, entre los que no se contaba hace más de un año más que con algunos miles de sindicatos. El factor decisivo, hay que decirlo, es el gobierno del Frente Popular. En primer lugar, puede hacerse por fin una huelga sin policía, sin guardia móvil. Sí, Pero eso precisamente... Esto es brutal. Fíjate lo que dice ella. Dice, ¿por qué hemos podido hacer la huelga? Pues porque el gobierno del Frente Popular no nos ha mandado el ejército a masacrar. No. Claro, claro. Por eso, digamos, pudieron salir a la calle a hacer una huelga, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a la policía, al ejército empeñados con euforia en masacrar a los trabajadores? ¿No? Claro, cuando tú tienes al Poder Ejecutivo aliado con el Poder Real, es muy difícil. Por eso es importante conseguir el Poder Ejecutivo. Es verdad que no tienes el poder, pero por lo menos puedes evitar sufrimientos inútiles, ¿no? O podrás minimizar esos sufrimientos inútiles, ¿no? Nos dice ella, dice que no tiene ninguna simpatía ella por el Frente Popular, que conste, ¿eh? Sí, pero dice, el factor decisivo aquí ha sido el gobierno del Frente Popular. En primer lugar, porque por fin no nos han mandado a la policía a machacarnos, ¿no? Que no es poca cosa. Continúa. Pero eso precisamente vale para todas las corporaciones. Lo que cuenta sobre todo es que las fábricas de mecánica trabajan casi todas para el Estado y dependen de él para cerrar el presupuesto. Esto lo sabe cualquier obrero. Los obreros, al ver llegar al poder al Partido Socialista, tuvieron la sensación de que, frente al patrón, ya no eran los más débiles. La reacción ha sido inmediata. Dice, claro, si los contratistas trabajan para el Estado y en el Estado ha llegado un gobierno que ahora dice que es socialista, ¿no? Dice, pues ahora, y encima además el gobierno no ha mandado a los policías a machacar a los trabajadores, pues ahora los trabajadores se han encontrado con que toda esa rabia contenida la podían sacar a la calle. Continúa. ¿Por qué no han aguardado los obreros a la formación del nuevo gobierno? No hay que buscar por debajo, a mi entender, maniobras maquiavélicas. Tampoco debemos precipitarnos a concluir que la clase obrera desconfía de los partidos o del poder del Estado. Más tarde nos llevaríamos serias desilusiones. Es reconfortante, desde luego, constatar que los obreros prefieren hacerse cargo de sus propios asuntos antes que confiárselos al gobierno. Pero me temo que no es ese estado mental el que ha determinado la huelga. No, en primer lugar, no ha quedado fuerzas para esperar. Todos los que han sufrido saben que cuando se cree que se va a ser liberado de un sufrimiento demasiado largo y demasiado duro, los últimos días de espera son intolerables. Pero el factor esencial está en otra parte. El público y los patronos y el propio León Blum y todos los que son extraños a esta vida de esclavos son incapaces de comprender lo que ha sido decisivo en este asunto. Pues en este movimiento se trata de algo bien distinto de tal o cual reivindicación particular, por importante que sea. Si el gobierno hubiera podido obtener plena y entera satisfacción por simples negociaciones, hubiéramos estado mucho menos contentos. Se trata, pues, de haberse doblegado siempre, de haberlo padecido todo
encajado todo en silencio durante meses y años, de atreverse por fin a levantarse, mantenerse en pie, tomar la palabra por turno, sentirse hombres durante algunos días. Independientemente de las reivindicaciones, esta huelga es en sí misma una alegría pura, una alegría sin mezcla. Detente un momentito, hermoso párrafo este, ¿no? Nos dice, aquí no hay, la gente no ha salido a la calle, esto es una explosión popular, ¿no? Y esto no es porque lo hayan organizado unos o los hayan organizado otros, dice, simplemente que no podíamos más. Y en cuanto la gente sintió que se había levantado un poquito el pie del cogote, ¿no? Pues entonces dicen, pues ahora nos vamos a la calle. Se trata, después de haberse doblegado siempre, de haberlo padecido todo, de haber encajado todo en silencio durante meses y años, se trata por fin de levantarse. Se trata por fin de levantarse, mantenerse en pie, tomar la palabra, lo que veíamos en el 15M, ¿no? Tomar la palabra por turnos, ¿no? Poder hablar entre iguales, sentirnos seres humanos durante algunos días y no meramente cosas a las órdenes de un jefecillo, ¿no? Por eso dice ella, independientemente de las reivindicaciones, esta huelga era una alegría, es una alegría, que es lo que solemos ver en estas explosiones populares, ¿no? Una explosión de alegría, ¿no? Una alegría pura, sin mezcla. Continúa. Sí, una alegría. Yo he ido a ver a los compañeros a una fábrica en la que trabajé hace algunos meses. He pasado algunas horas con ellos. Alegría de entrar en la fábrica con la autorización sonriente de un obrero que guarda la puerta. Alegría de encontrar tantas sonrisas, tantas palabras de acogida fraternal. ¿Cómo se siente uno entre compañeros en esos talleres donde, cuando yo trabajaba en ellos, cada cual se sentía tan solo en su máquina? Alegría de recorrer libremente los talleres donde se estaba pegado a la máquina, de formar grupos, de charlar, de echar un bocado. Alegría de oír, en lugar del estrépito despiadado de las máquinas, símbolo tan elocuente de la dura necesidad bajo la que nos doblegábamos, música, cantos, risas. Uno se pasea por entre las máquinas a las que ha dado durante tantas y tantas horas lo mejor de su sustancia vital, y se callan, ya no cortan dedos, ya no hacen daño. Alegría de pasar delante de los jefes con la cabeza alta. Se acaba por fin de tener necesidad de luchar en todo momento para conservar la dignidad ante sí mismo, contra una tendencia casi invisible a someter en cuerpo y alma. Alegría de ver a los jefes hacerse familiares por fuerza, estrechar manos, renunciar completamente a dar órdenes. Compañeros, como dice, compañeros, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Sí. Continúa. Alegría de verlos esperar dócilmente su turno para tener el bono de salida que el comité de huelga consiente en concederles. Alegría de decir lo que se tiene en el corazón a todo el mundo, jefes y compañeros, en los lugares en los que dos obreros podían trabajar uno al lado del otro durante meses sin que ninguno de los dos supiera lo que pasaba al vecino. Alegría de vivir entre esas máquinas mudas, al ritmo de la vida humana, el ritmo que corresponde a la respiración, a los latidos del corazón, a los movimientos naturales del organismo humano y no a la decadencia impuesta por el cronómetro, por el cronometrador. Desde luego, aquella vida tan dura se reanudará dentro de unos días, pero no se piensa en ello, se está como los soldados de permiso durante la guerra. Y además, venga lo que venga, después siempre se habrá tenido esto. En fin, por primera vez y para siempre flotarán alrededor de estas pesadas máquinas recuerdos distintos del silencio, la constricción y la sumisión. Recuerdos que pondrán un poco de orgullo en el corazón, que dejarán un poco de calor humano sobre todo este metal. Gracias, Monse. Luisa, sigue tú, por favor. Se está completamente relajado. Se está completamente relajado. No se tiene esa energía salvajemente tensa, esa resolución mezclada con angustia tan a menudo observada en las huelgas. Se está resuelto, claro, pero sin angustia. Se está feliz.
Se canta, pero no la internacional, no la joven guardia. Se cantan canciones, simple y llanamente. Y está muy bien. Algunos hacen bromas de las que se ríe por el placer de oírse reír. No hay mala fe. Se está feliz naturalmente por hacer sentir a los jefes que ya no son los más fuertes. Es su turno. Esto les hace bien, pero no se es cruel. Se está muy contento. Evidentemente no se cree que vaya a cambiar todo, pero se tiene confianza. Se está seguro de que los patronos cederán. Se cree que habrá alguno nuevo revés al cabo de algunos meses, pero se está preparado. Se dice que si ciertos patronos cierran sus fábricas, el Estado se hará cargo de ello. Nadie se pregunta ni por un instante si podrá hacerlas funcionar en las condiciones deseables. Para todo francés, el Estado es una fuente de riqueza inagotable. La idea de negociar con los patronos, de obtener compromisos, no se le ocurre a nadie. Se quiere tener lo que se pide. Se quiere tenerlo porque las cosas que se piden se las desea, pero sobre todo porque después de haberse obligado durante tanto tiempo, para una vez que se levanta la cabeza, no se quiere ir. Uno no quiere dejarse timar, ser tomado por imbécil. Después de haber ejecutado pasivamente tantas y tantas órdenes, está muy bien poder por fin darlas por una vez a los mismos de los que se las recibía. Pero lo mejor de todo es sentirse tan hermanos. Lo mejor de todos es sentirse hermanos. Sí, pero hace un relato muy idílico. En Sí. realidad, como comentábamos antes, las huelgas se tensan cuando no puedes continuar porque no tienes dinero para sobrevivir, que fueron las huelgas de la Tache, y a ver en ese pulso quién puede aguantar. Claro. Claro. Ella está describiendo este momento de plenitud que se tiene en el inicio de la huelga, ¿no? Es decir, cuando de pronto todo ha reventado, el gobierno no te ha mandado la policía, de pronto los dueños de las fábricas se dan cuenta de que no tienen a los pistoleros subcontratados ahí en la puerta para ayudarles, ¿no? Y se la tienen que tragar, ¿no? Claro, y en ese momento, Y pues hay entonces un en ese momento momento, de euforia, de que uno puede pertenecer a un comité para poder dialogar con ellos, etcétera, etcétera. es el momento de euforia. Si dais la vuelta a la página, Entonces, si volvéis otra vez atrás, hay una nota a pie de página que no quise interrumpir a Luisa, pero que merece mucho la pena prestarle atención. Dice 10 líneas más arriba del final. Evidentemente no se cree que vaya a cambiar todo, pero se tiene confianza. ¿Sí? Si veis la nota, dice, en las ediciones precedentes no se reproduce esta frase. Claro, seguramente, cuando se reprodujo en sucesivas ediciones el artículo, pues no se sería tan optimista. claro. Con respecto a este asunto, ¿no? Es decir, dice, no se cree que se vaya a cambiar todo, pero se tienen esperanzas. Bueno, pues mira, pues seguramente después de la huelga, pues ya tampoco, ¿no? Tampoco. Y no merecía la pena escribirlo. Pero volvamos otra vez a esa sensación de plenitud, a esa sensación de fraternidad, ¿no? que hay entre ellos. Claro, ella nos dice, como bien apuntaba Luisa, claro, esto es el momento de la euforia, ¿no? Luego va a llegar la dura realidad, ¿no? María G., por favor, sigue tú. ¿Y las reivindicaciones que hay que pensar? Perdona, me he perdido. Sí, donde nos quedamos antes, en la página 208 arriba. Y de Vale, las reivindicaciones, ¿qué hay que pensar? vale. Y de las reivindicaciones, ¿qué hay que pensar? En primer lugar, hay que señalar un hecho muy comprensible, pero muy grave. Los obreros hacen la huelga, pero dejan a cargo de los militantes el estudio detallado de las reivindicaciones. El hábito de la pasividad contraído cotidianamente durante años y años no se pierde en unos días, ni siquiera en unos días tan bellos. Y además, no es el momento en el que por algunos días uno se ha evadido de la esclavitud cuando puede hallar en sí el valor para estudiar las condiciones de la opresión
bajo las que se ha doblegado día tras día, bajo la que se doblegará también luego. No se puede pensar en eso todo el tiempo. Las fuerzas humanas tienen un límite. Uno contrata, Uno se contenta. uno contenta Uno se contenta plenamente sin reservas, del sentimiento de que por fin cuenta para algo, de que se va a sentir, de que va a sufrir menos, de que se tendrá vacaciones pagadas. Que eso se habla con los ojos brillantes es una reivindicación que ya no se arrancará del corazón de la clase obrera, de que se tendrá mejores salarios y algo que decir en la fábrica, y de que todo esto no se habrá simplemente obtenido, sino impuesto. Nos dejaremos mecer por una vez por esos dulces pensamientos, sin profundizar. Nos dice ella, dice, en esta explosión de alegría, gente que había vivido alienada durante años, que había vivido con un hábito de pasividad contraído a fuerza de necesidad, claro, no se van a volver ahora de pronto políticos de barricada de la noche a la mañana, ¿no? Sí, esta gente delega, el obrero, el trabajador, la trabajadora, pues bueno, pues delegan sus representantes más activos, sindicales, políticos, la gestión, ¿no?, de esas reivindicaciones, las negociaciones, y lo único que mantiene es la esperanza, la ilusión por esas reivindicaciones que se están manteniendo. Las vacaciones, el aumento de la jornada laboral, la mejora de las condiciones y además de que todo eso no nos lo han dado, nos lo hemos ganado, se lo hemos impuesto. Se lo hemos impuesto a los patrones. Dice ella, nos dejamos mecer por una vez por estos dulces pensamientos, sin profundizar. ¿Cómo estás, Marie-François, para leer? Bien, bien, bien. ¿Sí? Adelante. Estamos. Ahora bien, este movimiento plantea graves problemas. Así. Ahora, aquí viene un punto de inflexión en el artículo, ¿no? Dice, bueno, aquí lo de la alegría estaba muy bien, pero esto tiene... Ahora bien, este movimiento plantea graves problemas. El problema central, a mi modo de ver, es la relación entre las reivindicaciones materiales y las morales. Hay que mirar las cosas de frente. ¿Superan los salarios reclamados las posibilidades de las empresas en el marco del régimen? Es decir, en el marco del capitalismo en el que estamos, y en el capitalismo y en una economía de competencia, ¿sí? Los salarios que estamos pidiendo, ¿están dentro del margen que puede permitirse una empresa que tiene que competir en un mercado capitalista? ¿O las reivindicaciones salariales van a impedir que la empresa pueda ser competitiva y funcionar? Continúa. Si es así, ¿qué hay que pensar de ello? No se trata simplemente de la metalurgia, pues con todo derecho el movimiento reivindicativo se ha hecho general. Entonces, asistiremos a una nacionalización progresiva de la economía ante la presión de las reivindicaciones obreras, a una evolución hacia la economía de Estado y el poder totalitario, o a un recrudecimiento del paro. Es decir, se van a nacionalizar supongamos que las reclamaciones salariales son superiores a lo que permitiría una economía de competencia, ¿no? En el capitalismo. ¿La decisión que va a tomar el gobierno es nacionalizar la fábrica? ¿O va a dejar quebrar a las empresas y que todos esos obreros se vayan al paro? Porque si los salarios no se pueden pagar, la empresa cierra, ¿eh? O se nacionaliza, y el señor se lleva la plata suiza, ¿no? Y todos los obreros a la calle. ¿Sí? Sí, porque esta es una cuestión muy sencilla. Lo que tenemos de fondo es el capitalismo. Y sabemos que los incrementos de salario, pues
no pueden ir en contra de la plusvalía. Porque si van en contra de la plusvalía, el señor cierra la fábrica y se lleva la plata suiza. Ujú. ¿Sí? Salvo que le expropies también la plata, ¿no? Además de la fábrica. ¿Estamos dispuestos a eso? Claro, sí, lo que está poniendo ella sobre el tapete es que las reivindicaciones sindicales dentro de una economía capitalista tienen por límite la acumulación de capital. Mm. Ya está. Dice, ¿hasta dónde las reivindicaciones políticas y democráticas y sindicales pueden llegar? Pues justamente hasta la cartera del capitalista. Ujú. En el momento en el que llegas a tocarle la cartera del capitalista, pues vas a tener que tomar una decisión. O renuncias a tu reivindicación o te cargas el capitalismo. Continúa. O a un retroceso de los obreros obligados una vez más a bajar la cabeza bajo la coerción de las necesidades económicas. En cualquiera de estos casos, este hermoso movimiento tendría un triste final. Por mi parte, advierto otra posibilidad. A decir verdad, es delicado hablar de ello públicamente en un momento así. Claro, los compañeros de sindicato decían, chacha, digo, tía, no puedes... Estamos en mitad de la huelga, no me metas palos en las ruedas, ¿no? En pleno movimiento reivindicativo, difícilmente se atreve nadie a sugerir que se limiten voluntariamente las reivindicaciones. ¿Qué se le va a hacer? Cada cual debe asumir sus responsabilidades. Pienso por mi parte que el momento sería favorable si se lo supiera aprovechar para constituir el primer embrión de un control obrero. Fijaos el planteamiento que está haciendo ella, ¿eh? Ujú. Dice, vamos a ver, ¿vamos a derogar el capitalismo? Me parece que no, ¿eh? Dice Simón Weil. Dice, va a ser, lo de derogar el capitalismo, mejor lo vamos a dejar para otra época, ¿vale? Dice, así que si no vamos a derogar el capitalismo, Tenemos que tener cuidado. nos podemos encontrar con que volvamos o al fracaso de la huelga, ¿no? Más estrepitoso, o peor aún, que volvamos a unas condiciones todavía peores Que las anteriores. que las anteriores, ¿no? Dice, entonces vamos a ver si podemos aprovechar la fuerza, la inercia de la huelga para generar unas relaciones de producción más favorables a los trabajadores. Por ejemplo, al control obrero. ¿Podemos conseguir lo que hoy se dice en el ámbito sindical, una mayor democracia económica? ¿Podemos conseguir que los comités de empresa, los comités sindicales puedan negociar con la patronal el funcionamiento de las empresas y el funcionamiento de la producción? ¿Podemos hacer que los trabajadores dejen de ser meras máquinas pasivas alienadas en el proceso productivo para formar parte de la cadena de toma de decisiones? Bueno, a mí personalmente me parece tan utópico como lo de derogar el capitalismo, ¿no? Pero bueno, este es el planteamiento que ella está haciendo, dice, ¿no? Es decir, podemos tener una vía que no sea ilusoria y que dentro del capitalismo podamos mejorar las condiciones de trabajo. A ver, Mari, continúa. Los patronos no pueden conceder satisfacciones ilimitadas. Está claro que al menos no continúen siendo los únicos jueces de lo que pueden o dicen poder. Que donde quieres, perdón, es que no, que donde quieres que los patronos nos invoquen como motivo de resistencia la necesidad de contener el presupuesto. Los obreros establezcan una comisión de control de cuentas constituida por algunos de ellos, un representante del sindicato, un técnico miembro de una organización obrera. Porque ahí donde la diferencia entre sus reivindicaciones y las ofertas de la patronal es
grande no habrían que aceptar reducir considerablemente sus pretensiones hasta que la situación de la empresa mejore y bajo la condición de un control sindical permanente. Es decir, el patrono de la empresa dice, no, mire usted, yo quiero garantizar mi 10%, mi 15% de beneficio anual, ¿no? Y si no, cierro la fábrica. Y entonces dice ella, bueno, pues vamos a ponerle a la fábrica un control en el Consejo de Administración, de manera de que los obreros sepamos cuáles son las cuentas y que sepamos si de verdad puede o no puede dar ese aumento salarial o esa mejora en las condiciones. Pero claro, eso implica meterle al empresario un control en su contabilidad. Y me da que pensar que tampoco se iban a dejar, ¿no? Continúa. A ver, ¿por qué ahí donde la diferencia entre sus reivindicaciones y las ofertas de la patronal es grande, no habría que aceptar reducir considerablemente sus pretensiones hasta que la situación de la empresa mejore y bajo las condiciones de un control sindical permanente? ¿Por qué incluso no prever en el contrato colectivo para las empresas que estuvieran al borde de la quiebra una posible derogación de las cláusulas que conciernen a los salarios bajo la misma condición? Habría entonces por fin y por primera vez, como consecuencia de un movimiento obrero, una transformación duradera en las relaciones de fuerza. Merece la pena que este punto sea seriamente meditado por los militantes responsables. Aquí ella hace una propuesta que, bueno, pues, en fin, de una enorme ingenuidad, ¿no? Con respecto a las relaciones laborales, ¿no? Pero bueno, sus compañeros de sindicato se lo aceptan y le publican el artículo. Habría que ver las broncas que debe haber habido dentro del sindicato, ¿no? Sí. Con un planteamiento como este. La realidad es que no quiero que se dilate mucho porque ya estamos fuera de hora, pero nos queda media página, ¿vale? Para terminar. La realidad es que cuando el Estado cumple con su función de árbitro, estas cosas se pueden hacer, ¿vale? Pero y es lo que hemos llamado el estado del bienestar, ¿vale? El estado del bienestar precisamente ha nacido en el momento en el que el Estado asume una posición de árbitro entre patrones y trabajadores, ¿vale? Entre opresores y oprimidos, ¿vale? Entonces el Estado, pues, se pone en medio de ambos y dice, bueno, no se puede consentir ni la paralización de la producción porque perjudica a todos, ni se puede consentir el abuso desmedido por parte de los propietarios, ¿no? Y entonces el árbitro gestiona el conflicto ordenando la producción y la redistribución. Y entre las cosas que puede ordenar es precisamente la intervención en la economía de las empresas y exigir la clarificación de las cuentas para saber si cuando una empresa dice que las cuentas no le salen y que va a cerrar una fábrica, si realmente está cerrando porque las cuentas no le salen o porque a lo mejor deslocalizando la fábrica tiene mayores beneficios que los que ya tenía en donde estaba. Pero para que eso ocurra, el capital históricamente tiene que estar atemorizado. Y el Estado tiene que ser fuerte. El Estado tiene que ser fuerte, tiene que estar ocupado el Estado por las fuerzas progresivas, ¿no? Y el capital tiene que estar con un poquito de miedo para que acepte que se le impongan condiciones que limiten sus ganancias. No estamos diciendo que no las tengan, ¿eh? No estamos en la derogación del capitalismo. Estamos diciendo, dentro del capitalismo, que tengan unos beneficios aceptables. ¿Cuánto es aceptable? Pues vamos a discutirlo. El 5, el 10, el 20, el 30, ¿cuánto es aceptable? ¿No? Porque por encima de eso lo tienes que repartir. Pero para eso hace falta un Estado fuerte, que probablemente
en muy raras ocasiones se ha dado. Gracias, María Debe Françoise. Vamos a terminar la lectura. María José Añón, termina el capítulo, por favor. Hay que considerar el micro, por favor. Sí, sí. Hay que considerar también otro problema, que concierne más particularmente a los trabajos forzados de la mecánica. Se trata de la repercusión de las nuevas condiciones salariales en la vida cotidiana del taller. En primer lugar, la desigualdad entre las categorías. ¿Será mantenida íntegramente o disminuida? Sería deplorable mantenerla. Borrarla sería un alivio, un progreso prodigioso en cuanto a la mejora de las relaciones entre obreros. Si uno se siente solo en una fábrica y uno se siente allí muy solo, es en gran parte a causa del obstáculo que suponen para las relaciones de camaradería esas pequeñas desigualdades grandes en relación con estos escasos salarios. El que gana un poco menos envidia al que gana un poco más. El que gana un poco más desprecia al que gana un poco menos. Es así. Y no es así para todos, pero sí para muchos. Indudablemente no se puede establecer aún la igualdad, pero al menos puede disminuirse considerablemente las diferencias. Hay que hacerlo. Pero lo que me parece más grave es lo que sigue. Habrá en cada categoría un salario mínimo, pero se mantiene el trabajo a destajo. ¿Qué pasará entonces en el caso de los bonos rebasados? Es decir, en caso de que el salario calculado en función de las piezas realizadas sea inferior al salario mínimo. El patrón pagará la diferencia, claro. El cansancio, la falta de vivacidad, la mala suerte de caer en un mal curro o de trabajar en una máquina estropeada no serán automáticamente castigados con una bajada casi ilimitada de los salarios. Ya no se volverá a ver ganar a una obrera 12 francos en una jornada porque haya tenido que esperar 4 o 5 horas a que acabaran de repasar su máquina. Muy bien. Pero entonces es de temer que este injusto castigo de un salario irrisorio se sustituya por un castigo más despiadado, el despido. El jefe sabrá a qué obreros ha debido aumentar el salario para observar la cláusula del contrato, sabrá qué obreros han quedado más veces por debajo del mínimo. ¿Se le podrá impedir echarlos a la calle por rendimiento insuficiente? ¿Pueden extenderse hasta ahí los poderes del delegado de taller? Es decir, cuando nosotros establecemos la cláusula del salario mínimo, está bien, pero al final hay un destajo, ¿eh? No nos No. engañemos. Y el salario mínimo es un anticipo sobre ese destajo. Si el tío un mes no cumple el destajo, al otro mes no cumple el destajo y el otro mes no cumple el destajo, vamos a impedirle ¿estamos dispuestos a impedirle al empresario a que despida a la gente por falta de rendimiento? Son pequeñas preguntas, pero que van al fondo de la cuestión sindical, con esto. Continúa, María José. Esto me parece casi imposible, sean las que sean las cláusulas del contrato colectivo. De ahí que haya que temer que a la mejora de los salarios corresponda un nuevo empeoramiento de las condiciones morales del trabajo, un terror acrecentado en la vida cotidiana del taller, un agravamiento de esa cadencia del trabajo que rompe ya el cuerpo, el corazón y el pensamiento. Una ley despiadada, desde hace una veintena de años, parece hacer que todo contribuya al aumento de la cadencia. Sentiría terminar con una nota triste. Los militantes tienen estos días una terrible responsabilidad. Nadie sabe cómo marcharán las cosas. Son de temer varias catástrofes. Pero ningún temor borra la alegría de ver erguir la cabeza a los que siempre, por definición, la inclinan. No tienen, aunque desde fuera se suponga otra cosa, esperanzas ilimitadas. Ni siquiera sería exacto hablar de esperanzas en general. Saben bien que a pesar de las mejoras conquistadas va a recaer sobre ellos el peso de la opresión social, alejado por un instante. Saben que van a volver a encontrarse bajo una dominación dura, seca y sin consideraciones. Pero lo que es ilimitado es la felicidad del presente. Por fin se han afirmado, por fin han hecho sentir a sus amos que existen. Someterse a la fuerza es duro, dejar creer que uno quiere someterse es demasiado. Hoy nadie puede ignorar que aquellos a quienes se ha asignado como único papel sobre esta tierra el de doblegarse, someterse y callarse, se doblegan, se someten y se callan solo
en la precisa medida en que no pueden hacer otra cosa. ¿Habrá otra cosa? Vamos a asistir por fin a una mejora efectiva y duradera de las condiciones del trabajo industrial. El futuro lo dirá, pero ese futuro no hay que esperarlo, hay que hacerlo. Ese futuro hay que hacerlo, ¿eh? Esto no es cuestión solo de reivindicaciones, hay que ponerlas en marcha y sostenerlas. Bueno, ya veis, el texto era un texto poderoso, un texto potente, polémico, duro, que creo que merecía mucho la pena verlo. El siguiente no lo es menos. El siguiente texto que vamos a leer la semana que viene, La racionalización, es una conferencia que no tiene desperdicio. Así que el miércoles que viene, compañeras, os pasaré el texto para quienes todavía no lo tenéis y vamos a ver qué era eso del taylorismo. ¿Vale? La racionalización. Vale. Sí, la racionalización. María José, y si le preguntas a Emilia, Sí, le voy a preguntar. pues por curiosidad para saberlo. A ver ¿vale? qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. Buena Vale. semana, compañeras. Me Buenas alegra noches. mucho. Buenas noches. Buena nit. Buenas semanas. Hasta luego. Adiós. Buena semana. Buena Adiós. semana. Igualmente. Adiós.